Eh, Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Enrique Ramos, estudiante del programa de psicología del curso de neuropsicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, y me encuentro con el compañero Carlos Alberto Carrillo, con quien vamos a dialogar sobre el desarrollo de la neuropsicología como ciencia y como disciplina. Empezaré diciendo que la neuropsicología es una especialidad concreta dentro del campo de la psicología con un ámbito de estudio más específico, pero ¿qué estudia la neuropsicología? La neuropsicología estudia la relación entre las estructuras cerebrales y los procesos mentales y conductuales. Estudia tanto a personas sanas como a personas que han sufrido daños cerebrales. Es una especialidad que converge entre la psicología y la neurología. La neuropsicología es una ciencia y la neurociencia se encarga del estudio del cerebro humano. Cuando en el cerebro se producen desequilibrios, se ocasiona una serie de cambios tanto a nivel estructural como conductual. La neuropsicología estudia qué conductas cambian, por lo tanto la neuropsicología estudia el comportamiento humano. Carlos, quiero que me explique cómo funciona también esa parte. Sí, mira, hay que partir de lo siguiente. Nosotros pensemos por un momento que nuestro cuerpo es una máquina biológica, y entonces podemos ya hablarlo en términos de hardware y software, ¿no es cierto? Sí, señor. El cerebro viene a corresponder al hardware de tal manera de que se reciben estímulos. Los estímulos llegan a través de cualquiera de los sentidos, y existe una red interna dentro del cerebro a través de la cual esos estímulos son captados, y esos estímulos externos, que bien sean a nivel olfativo, a nivel de gusto, a nivel de oído, a nivel de visión, entran por cada uno de los canales, y la parte inicial viene a ser digámoslo así, la amígdala, pero aquí está incluido todo lo que es la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el tálamo anterior, la corteza cingulada, de tal manera de que es como si estuviera entrando en un sistema en donde hay una serie de rebotes que ocurren a través del sistema límbico y a través de la corteza prefrontal, de tal manera de que cuando se genera un estímulo, el cerebro lo que hace es recordar modelos anteriores que se Ajá. gestan en el cerebro a partir del momento del nacimiento. Entonces, nosotros tenemos sistemas que son sistemas de defensa, como por ejemplo el miedo, que se estimula porque es una forma de cuidar nuestra raza, de cuidar nuestro entorno. Entonces, el miedo, la amígdala es una encargada de cuidarnos. Entonces, cuando se genera el miedo por una comparación contra un evento anterior en el cual fuimos eventualmente agredidos, la amígdala manda la información. Entonces, dependiendo del tipo de estímulo, se genera una respuesta o del hipotálamo o del tálamo anterior, porque cada uno de esos sectores está especializado en recibir una información verbal, una información visual, una información auditiva, y porque la corteza prefrontal está en diferentes sitios que reciben estímulos, y dependiendo del estímulo, ella genera una respuesta. Entonces la respuesta es una respuesta corporal de salir corriendo, o una respuesta emocional de sentirse asustado. Sí, estamos hablando en este caso del miedo, o de ponerse en un plan de defensa, ¿sí? Y hay dos componentes, uno que es la parte emocional y otro que es la respuesta corporal. O sea que podemos decir que las emociones son respuesta a esos estímulos. Exactamente, nosotros somos portadores de pensamientos y de emociones, y todas nuestras respuestas, absolutamente, casi que todo la forma como interactuamos socialmente, depende de ese tipo de respuestas y de ese tipo de estímulos. Entonces, cuando estamos ya comportándonos en ámbitos sociales, el hecho de ver la cara de una persona y de ver los gestos que esa persona manifiesta, digamos, una persona que grita, una persona que está agresiva, o una persona que de alguna manera genera empatía, o una persona que genera antipatía. Entonces, cuando se genera la empatía por modelos anteriores preconcebidos, el cerebro Sí. compara y define
si hay un estado de agresión, si hay un estado de alerta o si hay un un estado amical, a través de la cual la persona puede entrar a tener una relación armoniosa. Entonces, cuando uno se coloca en el zapato del otro, es decir, que es uno empático, porque uno es capaz de sentir si el otro está triste, si está alegre, si está contento, si está agradado con uno o no está agradado. Ese tipo de relaciones que se generan sociales es lo que permite que siempre es por comparación de eventos anteriores y algunas veces se genera lo que se llama el prejuzgar, porque uno entiende que un modelo que quedó mal concebido, mal guardado en la mente, puede hacer que pensemos que una persona está enojada y resulta que no está enojada porque tiene una forma de fruncir el ceño específicamente. Nosotros somos dueños de nuestras emociones y si las tenemos alteradas o disfuncionales, es lo que nos lleva a situaciones de disconfort y se genera la ira, que digamos hay tres que son muy fuertes: la ira, el miedo, los celos, son los que generan una gran cantidad de anormalidades de comportamiento. Pero mira, Carlos, que usted decía algo muy importante ahorita y es cómo con el avance científico y tecnológico se han logrado llegar a estos estudios, porque anteriormente el cerebro se estudiaba a nivel neurológico y a nivel cognitivo, pero en dos disciplinas distintas. Ya que durante mucho tiempo el estudio de la mente y el cerebro se había mantenido como dos realidades diferentes debido a la creencia de que ambas eran dos disciplinas cuantitativa y cualitativamente diferentes, ¿cierto? Así Por es. lo tanto, la neuropsicología nos permite estudiar y comprender las emociones, comportamientos y actitudes que subyacen en el ser humano y las capacidades que éste posee para expresarlas. Y algo que me llama la atención, lo que decía Goleman, que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y la forma como los podemos abordar. Sí, fíjate que hay algo que es fantástico, que inicialmente se hizo la electroencefalografía. Entonces la electroencefalografía permitía detectar las ondas de carácter cerebral. Pero ahora cuando ya aparece lo que se llama las imágenes por resonancia magnética, sí, permiten que prácticamente se vea el funcionamiento del cerebro como imagen y los sectores del cerebro que están funcionando. Entonces ahora tenemos lo que se llama la imagen por resonancia magnética funcional. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se genera una serie de estímulos específicos, como por ejemplo, sentir un pinchazo en un dedo, ¿no? Y en ese momento se graba a través de esta tecnología y se mira cómo y qué parte del cerebro está funcionando. ¿Eso qué permite? Eso permite y está permitiendo actualmente que la ciencia y el concepto psicológico se unan y la parte positivista, que era el poder medir, controlar, tasar, que es muy importante, ahora se pueda, digámoslo así, ver. De tal manera que actualmente, digámoslo así, la neuropsicología está en nacimiento y en florecimiento, llevada de la mano de la tecnología, porque este correcto. tipo de tecnologías nos permiten estudiar de una manera más detallada, de tal forma de que es muy probable que muchos de los supuestos o conclusiones que se llegó anteriormente a la forma como funcionaba el cerebro, apenas estemos a puertas de descubrirlo, de tal manera de que si queremos continuar en este tema de la neuropsicología, debemos enfocarnos en estudios en donde a través de máquinas podamos evidenciar lo que sucede, de tal manera de que va a ser ya respuestas muy ciertas y vamos a entender mucho mejor la formación del cerebro, la forma como el cerebro actúa. Porque una de las maneras que se está implementando ahora, se está interviniendo, es en el control de las emociones. Si las emociones no se regulan y no se controlan, pero vamos a hacer más si sabemos cómo es que funciona el cerebro para poder llegar a tener un autocontrol o que el mindfulness funcione. Es una ayuda entre la tecnología y el conocimiento psicológico. Carlitos, muchas gracias por su aporte. Creo que
esta charla, esta entrevista que tuvimos los dos me sirvió para despejar muchas dudas y pues gracias por su aporte. Y No, esta era la... al contrario, de eso se trata, de que interactuemos. Lo que pasa es de que, en cierta forma, para mí es muy emocionante esa parte de la tecnología. Y pienso que de pronto quedarse uno en la parte de atrás está bien, quedarse en la parte de atrás en todo lo que hay en libros, pero a partir de ahora empezar a crecer es fantástico porque tenemos un techo bastante alto por avanzar. Hay mucho por Y aprender. por redescubrir, ¿no? Exactamente, exactamente, porque hay una cantidad de postulados y que son muchos, 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 en donde se está tratando de escribir exactamente lo mismo, pero con diferentes nombres y técnicas, que resulta bastante agobiante, porque es el mismo fenómeno dicho de muchas formas. Pero ahora a través de la tecnología vamos a poderlo, digamos, centrar Sí. en una fórmula. Así es de que harto tenemos por estudiar, ya por aprender. Bueno, Listo. Carlitos, Un muchas abrazo. gracias. Gracias a ti. Bueno, Ok, que tengas buen chao. tiempo. Nos hablamos. Suerte, chao. Bueno, chao. Hablamos, pollo. Hablamos.